Si tienes un amplificador o sistema de sonido vintage que te encanta y te gustaría reproducir música de manera inalámbrica, te presento al Win Pro Plus, un streamer que puede modernizar completamente un sistema tradicional. En este vídeo haré una reseña sobre qué ofrece, cómo funciona y en qué se diferencia de otros modelos de la marca y si realmente vale la pena en 2026. El Win Pro Plus es un reproductor de música en red. Se conecta a internet por Wi-Fi o Ethernet y reproduce directamente desde plataformas como Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer y Amazon Music, entre otras. Tú controlas la música desde el móvil, pero el audio no sale del teléfono como en el Bluetooth. El dispositivo es quien recibe y reproduce la señal. Eso se traduce en mayor estabilidad y mayor consistencia en el uso diario. Y aquí es donde está una de las ventajas más prácticas frente al Bluetooth. Con Bluetooth, tu teléfono es la fuente de audio. Si te llega una notificación, suenan las bocinas. Si entra una llamada, se corta la música y si contestas sin darte cuenta de que sigues conectado, la llamada se escucha por todo el sistema. En cambio, con un streamer como este, la música sigue reproduciéndose aunque te entren notificaciones o llamadas. Puedes contestar el teléfono y la reproducción no se interrumpe. Esto es especialmente útil si estás poniendo música en una reunión o en una fiesta donde no quieres que todo dependa de lo que está pasando en tu celular. Además, hay otra ventaja importante y es que puedes controlarlo desde cualquier dispositivo. Por ejemplo, puedes iniciar la reproducción desde Tidal en la computadora y si luego sales al patio o a otra habitación, simplemente abres la aplicación en tu teléfono y sigues controlando la música desde ahí sin que se interrumpa nada. No importa dónde inicie la reproducción, el streamer mantiene la conexión y puedes tomar el control desde otro equipo en cualquier momento. En cuanto al diseño, es compacto, discreto, minimalista. No tiene pantalla ni controles complejos, está pensado para integrarse en tu sistema sin llamar la atención. Es un dispositivo que se conecta, se configura y simplemente se queda funcionando. Destaca en conectividad con sus entradas y salidas analógicas RCA, salida y entrada digital óptica, salida digital coaxial, puerto de red y Wi-Fi de doble banda, además de Bluetooth bidireccional. También incorpora una salida de 12 voltios tipo trigger. Esto permite que si tu amplificador es compatible y tiene la entrada de disparador, pueda encenderse automáticamente cuando el Win empieza a reproducir música. Es decir, no necesitas encender el amplificador manualmente, el streamer lo activa por ti. Eso sí, el amplificador debe contar con entrada 12 volt trigger, algo que no todos incluyen. Dentro de la gama Win hay varias opciones. Está el Win Mini, que es el más básico, está el Win Pro, está el Win Pro Plus y está el Win Ultra, que es el modelo más reciente y el único con pantalla táctil integrada. La diferencia principal entre el Pro y el Pro Plus está en el DAC interno. El Pro Plus incorpora un DAC de mayor calidad, algo relevante si planeas usar las salidas analógicas directamente hacia tu amplificador. Si siempre vas a usar una salida digital hacia un DAC externo, esa diferencia puede no ser determinante. El Ultra apunta a un perfil más premium con pantalla y mayor protagonismo visual. Y este se queda en un punto medio muy equilibrado. Por cierto, dentro del ecosistema de Win también existen equipos que combinan el streamer con el amplificador en un solo dispositivo. Por ejemplo, el modelo Winamp, el Winamp Pro o el Winamp Ultra ya incorporan amplificación interna. Toda la configuración se gestiona desde la aplicación WinHome. Desde ahí no solo configuras la red y los servicios de streaming, sino también el comportamiento completo del dispositivo. Por ejemplo, puedes activar o desactivar la salida 12 volt trigger, ajustar la normalización del audio, establecer niveles de volumen independientes para cada fuente y gestionar toda la integración con Alexa y otros servicios compatibles. También permite personalizar detalles como desactivar la luz de estado, los sonidos de aviso, incluso los controles táctiles del equipo. Incluye una función llamada Room Fit para adaptar la respuesta del sistema según el espacio, además de un ecualizador integrado para ajustar el sonido a tu gusto. En general, es una aplicación bastante completa y estable. No es solo un control remoto, es realmente el centro de configuración del dispositivo. En cuanto a compatibilidad, funciona con Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Amazon Music, AirPlay 2, Chromecast integrado y Alexa, entre otras opciones. Esto permite integrarlo fácilmente en un ecosistema doméstico. En mi caso, por ejemplo, lo tengo dentro de un grupo con Alexa y puedo hacer que suene junto con otras bocinas inteligentes de la casa. Eso amplía bastante las posibilidades frente a un simple receptor Bluetooth. Ahora, lo importante, el sonido. Sí, suena bien. Si utilizas las salidas RCA, el DAC interno del Pro Plus ofrece un sonido limpio, equilibrado y más que suficiente para un sistema estéreo doméstico serio. No es un DAC audiófilo extremo, pero dentro de su rango de precio cumple muy bien. La transmisión es estable siempre que tu red lo sea, y eso es clave, estabilidad. Yo lo utilizo con un sistema Yamaha NS y estoy satisfecho con el resultado. En el uso diario es un dispositivo que simplemente funciona, lo configuras una vez y listo.
Las actualizaciones de firmware han sido constantes, lo cual también habla bien del soporte del producto. No es un dispositivo experimental, es un producto maduro. Está pensado para alguien que ya tiene un amplificador estéreo tradicional y quiere añadirle streaming moderno sin cambiar todo el sistema. También para quien busca algo más estable y serio que un simple receptor Bluetooth. El Win Pro Plus no es el modelo más llamativo de la gama, pero probablemente es el más equilibrado. Tiene buenas conexiones, un DAC competente, compatibilidad amplia y una estabilidad sólida. Si quieres modernizar tu sistema estéreo sin reemplazarlo, es una opción muy interesante. En la descripción estaré dejando los enlaces de afiliado de Amazon, Mercado Libre y AliExpress, donde te sea más cómodo o económico comprar. Si te gusta este tipo de reseñas técnicas y directas, suscríbete. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.